Vamos a entrar ya a la exposición de estos dos libros de Samuel, 1 y 2 de Samuel. Y como ya lo hemos hecho, primero dedicaremos un tiempo a una presentación muy general de estos dos libros y a continuación pasaremos a repasar los comentarios que nos ofrecen los padres de la iglesia. En esta presentación general comenzaremos diciendo que este bloque narrativo aborda tres tipos de cuestiones que siguen teniendo plena vigencia hasta el día de hoy. Evidentemente hay más. No obstante, estas cuestiones generales sobresalen dentro de este conjunto que estamos mencionando. Y son las siguientes: la cuestión del papel de Dios en la configuración sustancial de la sociedad, la cuestión del lugar y la legitimación del gobierno en la sociedad, y por último, la no menos importante cuestión con respecto a los intrincados y por demás complejos recorridos que ciertamente corresponden a la vida humana. Entonces, en general, podemos decir que estos tres aspectos generales que estarán muy presentes en estos dos libros de Samuel son Dios, el gobierno o el ejercicio de la gobernanza, en este caso en particular bajo la forma de la monarquía, y por último también la vida humana en su real complejidad. Ahora bien, en el marco central de estas cuestiones es que se configuran en los dos libros de Samuel las imágenes bíblicas tanto del profeta como del rey. Es decir, a partir de estas tres cuestiones generales que hemos mencionado, aparecerán dos figuras sobresalientes en estos dos libros de Samuel, que son la que corresponde al profeta y de igual manera la que corresponde al rey. En efecto, es en torno a estas dos figuras que se nos permite captar el modo en que Dios se comunica con la gente del antiguo pueblo de Israel. O sea, se trata de la relación dada entre lo histórico y lo teológico. Aquí pues la dimensión se ha ampliado, porque ahora, en efecto, lo teológico ya no solo se va a limitar, por ejemplo, a la representación específica de alguna persona en particular, sino a la manera en la cual Dios, en efecto, entra en contacto, se pone en comunicación con la gente del pueblo de Israel. Entonces, a partir de estas dos figuras, el profeta y el rey, es que estos dos libros de Samuel nos irán mostrando de manera paulatina la relación dada entre lo histórico y lo teológico. Ciertamente, resulta razonable asumir que los dos libros de Samuel tienen sus orígenes, es decir, fueron redactados en el periodo monárquico, es decir, en los comienzos del gobierno histórico de la nación israelita. A partir de este momento, el llamado periodo monárquico, es que en efecto el antiguo pueblo de Israel, en tanto nación, comenzará a tener de igual manera un gobierno, incluso un gobierno históricamente definido en términos de monarquía. Ahora, evidentemente, a este periodo monárquico, más o menos corresponden unos 5 siglos de reflexión específica. O sea, quiere decir que no fueron escritos necesariamente de un jalón, sino que se fueron confeccionando a lo largo de este periodo en torno a un pueblo que se toma también muy en serio su propia existencia histórica. Esto por un lado, es decir, de qué manera en tanto pueblo de Israel emerge históricamente ya bajo la figura de gobernanza que corresponde a la monarquía, sin perder de vista naturalmente las relaciones que este pueblo ahora ya con un perfil históricamente definido, mantiene con respecto a su propio Dios. ¿No? Son como los dos ejes que están sosteniendo toda la exposición temática que contienen estos dos libros de Samuel. Pues bien, el principal dato histórico que hemos de tener presente al leer el libro 1 y 2 de Samuel es la relación de enemistad existente por aquella época entre Israel y los filisteos. Los filisteos habían formado parte de una migración étnica que recorrió en dirección sur la costa del Mediterráneo a principios del siglo XII a.C.
este desplazamiento hacia el sur fue frenado por los egipcios. Y entonces los filisteos se vieron obligados a establecerse en torno a 5 ciudades en particular: Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza. En todo caso, no cabe duda que el poder filisteo constituía entonces una seria amenaza política para el Israel naciente. De hecho, puede decirse que el nacimiento de la monarquía en Israel se debió a lo siguiente. O sea, hay elementos que históricamente están presentes y que nos ayudan a comprender cómo es que se dio el nacimiento de la monarquía en Israel. Por ejemplo, la institucionalización del poderío militar. Se requería una fuerza militar más o menos organizada para poder enfrentar la seria amenaza filistea. Y que además esta institucionalización del poderío militar estuviera ciertamente a las órdenes de un determinado rey. Entonces ya vemos cómo hay una necesidad, incluso por decirlo así, histórica, de configurar una fuerza militar bajo las órdenes de un rey que permita hacer frente a la amenaza filistea. Saúl, por ejemplo, no consiguió llevar a buen término este plan, ya que murió luchando contra los filisteos en el monte Gelboé, como se afirma en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31. No obstante, era uno de los objetivos principales en este periodo, el poder neutralizar la amenaza filistea. No obstante, fue más bien David quien sí consiguió transformar la naturaleza política de Israel. En efecto, la mayor parte del texto de 1 y 2 de Samuel refleja la transformación de un Israel que de una asociación poco consolidada de tribus, es decir, estaríamos todavía en el periodo mismo de los jueces, se transformó de manera gradual y en particular con David en una nación centralizada. Es decir, una nación gobernada por un solo monarca, o sea, por un solo rey, que en este caso fue ya David, ¿no? A partir de David, efectivamente, el antiguo pueblo de Israel transformará por completo su propia naturaleza política. De hecho, se transformará históricamente hablando en una nación centralizada bajo el gobierno, mejor dicho, bajo la gobernanza de un solo monarca. En numerosas naciones del antiguo Oriente Próximo, la monarquía era aceptada como algo natural. O sea, era, digamos, lo común dentro de las naciones del antiguo Oriente Próximo. Y era reconocida la monarquía como algo natural, en tanto estructura que en términos sociales había existido desde siempre. O sea, era la manera en la cual se estructuraba la condición social de un determinado pueblo en el antiguo Oriente Próximo. No obstante, podemos decir que este no era el caso en Israel, ya que la realeza y el gobierno central representaban una ruptura de las estructuras sociales bajo las que se había desarrollado desde el principio la fe de Israel. O sea, si bien es cierto que en los antiguos pueblos del Oriente Próximo esta forma de gobernanza monárquica era vista como algo natural, incluso podemos decir que era prácticamente incuestionable, no ocurría precisamente lo mismo en el caso de Israel, ya que esta emergencia de un poder centralizado a las órdenes de un rey representaba en todo caso una alteración, o por decirlo en términos más precisos, una ruptura de la misma estructura social bajo la cual es que se había desarrollado desde el principio la fe de Israel. En pocas palabras, a comparación de las demás naciones, Israel no comenzó bajo, digamos, el amparo de un gobierno político, sino bajo la dirección otorgada por Dios mismo. Entonces podemos decir que había un fuerte contraste entre los pueblos guiados por un poder político más o menos centralizado y el pueblo de Israel cuya directriz estaba basada en Dios y por ende en la fe.
O sea, aquí podemos decir pues que el conflicto giraba alrededor de política o fe. El caso de Israel iba directamente a la fe, mientras que en las demás naciones imperaba la realeza y el gobierno central, es decir, la monarquía. En todo caso, los pensadores religiosos del antiguo Israel se veían como obligados a luchar con la nueva institución de la monarquía debido a su impacto profundo en la vida y la fe de la nación israelita. Es decir, los antiguos pensadores religiosos del antiguo Israel no eran ingenuos. En efecto, se dieron cuenta que con la institución de la monarquía en el pueblo de Israel, la vida misma del pueblo, basada en la fe y por ende en la fidelidad a Dios, se podría ver seriamente amenazada, si es que no incluso perjudicada, porque la tentación del poder, como lo veremos ya más adelante en detalle, es muy fuerte. Entonces podemos decir que se establece una especie de tensión sumamente marcada entre poder político y obediencia a Dios. Es decir, el poder terrenal versus la guía celestial. Y es justo a partir de esta tensión entre política y fe que con frecuencia se pondrá un marcado interés por la figura del profeta. Aquí entendemos por qué entonces el profeta emerge como una figura sobresaliente, ya que el profeta ante esta institución de la monarquía aparecerá como portavoz de Dios. Es decir, ante la emergencia de esta estructuración terrenal, Dios mismo ahora entrará en contacto con su pueblo, pero por medio del profeta. Así pues, vemos de qué manera es que se daba esta relación antigua entre profeta y rey. Es decir, mientras el rey parecía enmarcado en el ejercicio constante de la gobernanza y por ende incluso como sumido en los asuntos mundanos, el profeta aparecerá como portavoz de Dios para que éste no se desvíe e incluso para que trate de ejercer la función que le ha sido concedida de la manera más correcta posible. Pero es esta pues la tensión que aparecerá ya en estos dos libros de Samuel entre el profeta y el rey. En todo caso, el propósito último del profeta, y esto no hay que perderlo de vista, consiste en anunciar y recordar la entera fidelidad a Yahvé más allá de las obligaciones contraídas por un poder centralizado, o sea, un poder monárquico terrenal. O sea, si bien es cierto que en efecto en el antiguo pueblo de Israel ahora se ha instituido o se irá instituyendo un poder centralizado y por ende monárquico terrenal, no por ello habrá que olvidar que por encima de los deberes civiles está nuestra fidelidad a Dios. Una fidelidad que en efecto va más allá de las obligaciones contraídas en términos sociales. En pocas palabras, más allá de lo civil, se encuentra precisamente la relación con Dios. Ese será pues el propósito último del profeta. De fondo, el profeta se remite a la teología deuteronómica muy bien resumida en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos 15 a 20. Y esta es la siguiente. Mirad, hoy he puesto ante vosotros vida y prosperidad, muerte y adversidad. Si obedecéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, entonces viviréis y os multiplicaréis, y el Señor vuestro Dios os bendecirá. Pero si vuestro corazón se aparta de Él y no escucháis, te aseguro que hoy perecerás. Y aquí es donde entra, en efecto, la gran tentación del poder centralizado. Es decir, el apartarnos de Dios y por ende en el dejar de escucharlo. Y la consecuencia es clara. Te aseguro que hoy perecerás. En consecuencia, el profeta de aquellos tiempos tiene como cometido principal el recordar a los israelitas
esta línea recta de fidelidad a Dios, ya que si no se mantienen fieles a Dios, es decir, si en todo caso se desvían, ciertamente perecerán. O sea, podemos decir que el profeta aparece pues como una voz de advertencia. Es un recordatorio vivo que, a pesar de las transformaciones drásticas que en términos históricos ha experimentado o está experimentando el pueblo de Israel, no por ello hay que perder de vista la fidelidad a Dios. Pues bien, los dos libros de Samuel constituyen un punto crucial en la historia deuteronomista, ya que se sitúa entre los jueces y los reyes. Podemos decir entonces que estos dos libros de Samuel, ¿no?, representan una fase de importante tradición. O sea, por un lado, el pasar de una serie de grupos más o menos reunidos en torno a la figura directriz de un juez, ya la habíamos mencionado, hasta llegar ahora sí a una institucionalización formal de gobernanza monárquica, el cual no corresponde precisamente al periodo que aborda Samuel, sino que se dará ya con los dos libros también de los reyes. En efecto, en la historia deuteronomista no debemos olvidar que Samuel no es solo profeta. O sea, Samuel también fue juez. O sea que el cielo y la tierra no quedan separados. Esta es la insistencia, digamos, constante, permanente, a veces directa, a veces explícita, a veces implícita, que nos ofrecen los dos libros de Samuel. El cielo y la tierra no quedan separados. O sea, no por centrarse en una estructura terrenalmente monárquica, habrá pues que descuidar la relación con Dios. De hecho, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, como ya ocurrió con los jueces liberadores antes que él, Samuel salva a Israel y el país se ve libre de la opresión filistea durante toda la vida del profeta. Y esto ya es como una señal muy clara. Lo que realmente nos salva de la opresión padecida, de los poderes pues que se muestran adversos con nosotros, en este caso representados por los filisteos, no es la constitución de una fuerza militarmente sobresaliente, sino el auxilio de Dios y por ende la comunión con Él, ¿no?, como se va a ver expresado ya de manera bastante clara en el caso de Samuel. Pero en este mismo primer libro de Samuel, en los capítulos 8 a 12, se preside ya la transición a la monarquía. O sea, algo aquí ha cambiado, algo sucedió. Y en este primer libro de Samuel, de los capítulos 13 a 16, se ejerce la pretensión profética de designar y destituir reyes. O sea, podemos decir que, por ejemplo, se empieza por resaltar la importante función que desempeña Dios incluso en los asuntos políticos, siempre y cuando aquel que en efecto dirija la nación esté en plena comunión con Él. Es decir, bajo estos términos, que sea un profeta, como es el caso de Samuel. Si esto se pierde de vista y entonces se busca seguir o emular de manera directa a las demás naciones, como se presenta en los capítulos 8 a 12 del primer libro de Samuel, que es lo que nos expone esta transición, después, más adelante, se volverá a insistir una y otra vez que a pesar de esta transición hacia la monarquía, Dios sigue teniendo voz y sigue estando por encima de todo poder humanamente constituido. De ahí pues que entonces al profeta le corresponda una función muy particular. Puede y debe designar y destituir reyes. Recuerden, aquí lo importante es que el cielo y la tierra no están separados. El resto ya de los dos libros de Samuel pues está más bien dedicado a las tradiciones de David y por ende a la figura del rey por excelencia en el pueblo de Israel. Aquí vemos también que ahora la insistencia ya no está tanto hacia lo celestial.
De hecho, la figura del profeta queda como relegada a un segundo plano. Está latente, pero ya no es prioritaria. Ahora más bien lo que se destaca es la figura misma del rey, que correspondería precisamente al rey por excelencia en el pueblo de Israel, es decir, a David. Así pues, la narración nos recuerda que existen al menos dos interpretaciones de los acontecimientos expuestos en los libros de Samuel. Y esto también no hay que perderlo de vista. Para los seguidores de David, era claro e indiscutible que Dios estaba con él. Como por ejemplo se afirma en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versículo 14. Sin embargo, para los seguidores de Saúl, David era más bien un asesino y un usurpador. Como también se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 y 8. O sea, aquí se establece un marcado contraste. Si bien es cierto que por una parte David es resaltado como el rey por excelencia para el antiguo pueblo de Israel, podemos decir que este rey no se deshace de una especie de sombra, porque también en efecto se señala a David como un asesino y un usurpador. Lo anterior no es que sea contradictorio, es que más bien nos invita a discernir la presencia y la acción de Dios en las personas y en los acontecimientos, que me parece a mí es una de las mayores lecciones que nos ofrecen estos dos libros de Samuel. Son libros complejos, aparte de que son pues ciertamente extensos, pero hay una invitación a que logremos discernir de la mejor manera la presencia y la acción de Dios tanto en las personas en concreto como en los acontecimientos. Por eso, no es de sorprender que la imagen de David en los dos libros de Samuel sea tan compleja, incierta y ambigua. De hecho, podemos afirmar que el propio relato conserva una notable diversidad de puntos de vista al respecto. Y con ello, básicamente, lo que se nos quiere señalar es lo siguiente. La realidad no es tan simple, al menos no como podemos llegar a suponer. Y a pesar de ello, Dios también está involucrado en la acción que realizan las personas y en el modo en el cual se van suscitando los diversos acontecimientos. Por ejemplo, por una parte, el éxito de David está en relación con el destino divino, como se afirma en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 10-11. Pero por otra, el éxito de David nace de la ambición y del asesinato, como se afirma en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7-8. Incluso David es presentado como un extraordinario comandante, en el primer libro de Samuel, en los capítulos 22-30, como un monarca de incomparable éxito en el extranjero. Se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículos 1-15. Pero también se afirma que fue un rey incompetente e indeciso en importantes áreas de la política interna, cuyo dominio sobre todo Israel se reveló como algo extremadamente frágil, como se da en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11-20. O sea, por una parte se resalta, esta figura luminosa de David como un gran rey, pero también por otra no se omite esta especie, insisto, como de sombra o zona oscura que recae sobre el propio David en tanto rey incompetente e indeciso. Con esto entonces, como ya les había comentado hace un poquito, se nos recuerda una gran lección teológica. Nunca debemos minimizar la complejidad de los asuntos ni sentirnos inclinados a dar soluciones simplistas. Es a veces aquí lo que no logramos captar hoy en día. Nos vemos ciertamente seducidos por soluciones simplistas e incluso también nos vemos ciertamente como llevados a adoptar una actitud
que tiende, por lo menos en tendencia, ¿no?, a minimizar la complejidad de todos los asuntos. Aquí ya estos dos libros de Samuel nos recuerdan esta gran lección teológica. Repito, nunca debemos minimizar la complejidad de los asuntos. Lo que les había dicho, la realidad no es tan simple. No es realmente simple como suponemos y por ende tampoco podemos incurrir en soluciones simplistas, que es en efecto lo que el texto nos comunica. No se decanta por un lado ni por otro. Simple y sencillamente conserva esta complejidad a través de la confección de un claroscuro que requiere, por una parte, una lección detenida y, por otra, también un discernimiento agudo. De hecho, el reconocimiento de la existencia de contradicciones es importantísimo para poder descubrir el modo en que Dios se comunica con nosotros. O sea, tal y como nos lo revela la propia Biblia. Nada pues de simplismos, nada de simplificaciones, ¿no? Recuerden, por ejemplo, como Pavel Florensky, por eso se tomó tan en serio la cuestión de las antinomias. No digo, eso lo comento de paso para que veamos cómo no las podemos omitir ni erradicar al momento en el que nosotros pretendemos profundizar en la verdad y por ende captar el mensaje o el contenido que la misma Escritura nos pretende ofrecer. O sea, todo parece indicar que Dios mismo nos invita a discurrir, a profundizar e indagar siempre con mayor amplitud y profundidad. Y esto es algo muy importante. Cuando nosotros nos encontramos ante la Escritura, debemos estar dispuestos a aceptar la invitación de Dios. Es decir, debemos nosotros tomarnos muy en serio este discurrir, este profundizar y este indagar con mayor amplitud y profundidad para escapar de estas dos desviaciones en las que podemos incurrir y que hace un momento comentamos. Es decir, el sentirnos inclinados a dar soluciones simplistas o bien la otra tendencia a minimizar la complejidad de lo real. Un ejemplo de tal invitación nos los ofrece, en este caso, el bloque Samuel Reyes, o sea, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes, con la presentación de la aparición de la monarquía como forma de gobierno central para Israel. En efecto, en el primer libro de Samuel, capítulos 8 a 12, la monarquía es concebida como don de Dios para la liberación política, o bien como respuesta de Dios a una reclamación popular de justicia social después de Samuel. Recuerde lo que ya habíamos dicho. Durante toda la vida de Samuel, el pueblo de Israel se vio libre de la amenaza filistea. Ahora, una vez que ya no está Samuel, aparece una reclamación popular de justicia social y se reconoce pues a la monarquía o bien como una respuesta por parte de Dios ante tal reclamación o bien como un don dado por Dios mismo para la liberación política. Estas dos tradiciones, evidentemente favorables a la monarquía, fueron después contestadas por unos redactores de los libros de Samuel que ciertamente concebían la realeza como una fuerza destructora del pueblo de Israel, que en último término, y eso es lo que también se pone al descubierto, implicaba tanto la pérdida de la fe como el final rechazo de Dios mismo. O sea, históricamente hablando, lo que vemos es que la Biblia es históricamente teológica, no cronológica. Se va pues a lo sustancial de los asuntos. Y si bien es cierto que los primeros redactores de estos textos, especialmente de los dos libros de Samuel, ¿no?, veían la emergencia de la monarquía como una respuesta favorable de Dios o bien como un don mismo, posteriormente otros ciertamente añadieron que esta emergencia, ¿no?, de poder monárquico podía llegar a constituir una fuerza destructora
para el pueblo de Israel. O sea, lo que estos redactores ciertamente oponían era el peligro latente de que el pueblo en su conjunto se viera como conducido a la pérdida de la fe. Es decir, a secularizar, hoy diríamos, todos los asuntos que conciernen o que corresponden a su propia existencia concreta en asuntos meramente civiles, tal y como ha ocurrido a partir de la modernidad, que al final, y aquí también podemos ver cómo esos autores tienen razón, puede conducir a ese final rechazo de Dios mismo. Y entonces incurrir en una era secular, ¿no? Tal como la ha indagado, por ejemplo, Charles Taylor y que también hemos estudiado. Observemos pues que tales apreciaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Positivas y negativas, están presentes en los capítulos 8 a 12 del primer libro de Samuel. Por eso se nos invita, repito, a tener una mirada amplia sobre la misma complejidad de lo real, de tal manera que captemos de la manera más nítida posible ese claroscuro que parece indudable dentro de nuestro propio acontecer. En todo caso, queda claro que la Biblia nos pide que estemos atentos, es decir, nos invita a no perder de vista jamás la dirección correcta que nos ofrece un juicio en verdad inteligente. O sea, podemos decir que en efecto, Dios sabe que no está tratando con idiotas y Dios jamás nos trata como estúpidos. Al contrario, se toma muy en serio nuestra propia constitución creatural, puesto que Él mismo nos ha creado y nos invita a no perder, a no renunciar a aquellas directrices de amplitud y profundidad que en efecto corresponden y pertenecen a la inteligencia creyente. En efecto, si la revelación de Dios usase la historia como elemento exclusivo, es decir, si la revelación de Dios fuera entonces algo meramente cronológico, entonces lo importante sería lo meramente histórico. Con esto bastaría con una datación o un relato de datación. Y si la revelación de Dios no se manifestara directamente en cada texto bíblico, lo importante sería la enseñanza del texto. Pero no debemos olvidar que la revelación de Dios no proviene solo de la historia o del texto, aunque evidentemente los involucra. Pero la revelación de Dios, ¿no? En este caso, la revelación bíblica no proviene solamente de la historia y tampoco se limita a una dimensión meramente textual. Más aún, hemos de observar que si la comunicación revela al comunicante, la comunicación de la Biblia nos invita a pensar, ¿no?, esta revelación de un Dios comunicador que ni impone ni coacciona, sino que invita. Es decir, ya dijimos, Dios nos invita a profundizar, a ampliar. Se trata pues de una invitación a profundizar según una inteligencia despierta que busca y encuentra la plenitud que Dios mismo nos ofrece. Una plenitud que, como dijimos, no está exenta de tensiones, no está exenta de ese claroscuro. Y eso es algo que en efecto corresponde a la realidad misma en su complejidad. Por ejemplo, habrá personas que sean muy buenas y no obstante tengan algunas notas, aunque sean en términos mínimos, ¿no?, de cierta tendencia negativa. Y al revés, puede ser o puede darse el caso que encontremos personas malvadas, pero que aún así conserven e incluso lleguen a manifestar ciertos vestigios de bondad. De ahí pues que entonces la propia Escritura nos invita a asumir una inteligencia despierta que busca y encuentra esa plenitud y que Dios mismo no niega, sino que Él asume con toda su complejidad. A final de cuentas, la enseñanza implica el reconocer lo siguiente. Por ejemplo, para este caso en particular que estamos abordando, vida y alegría de vivir implican una aceptación del amor de Dios.
Pero tal aceptación no excluye, por ejemplo, ni el dolor ni el sufrimiento. Es parte, pues, de esta misma complejidad. Y si lo vemos a la luz del Señor, es tanto como decir que, en efecto, la vida implica ciertamente el gozo triunfante de la resurrección, lo cual no excluye ni omite para nada la crucifixión, la cruz, ¿no? Recuerden que siempre van de manera conjunta. Entonces, esto significa que la revelación divina, como es muy patente en el caso de estos dos libros de Samuel, refleja un proceso dinámico ciertamente cercano a nuestra experiencia humanamente concreta, que eran los ejemplos que hace un momento yo mencioné. Es decir, no podemos perder de vista que en efecto la revelación divina refleja un proceso real, un proceso dinámico, que no está exento, pues, de tensiones y de contrastes. Así pues, la revelación de Dios en la Biblia no nos llega exclusivamente a través de la historia o a través solamente de la sola enseñanza de los textos. Ambos están involucrados, ambos convergen, ambos ciertamente son convocados, pero al mismo tiempo son superados. En efecto, dicha revelación parte de una serie de contextos que nos invitan a pensar profundamente la experiencia de la vida real. Y ese es un criterio fundamental para acercarnos a la Escritura en su conjunto, incluido, evidentemente, el Nuevo Testamento. O sea, nosotros tenemos que mirar de manera amplia en la revelación, tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, esa experiencia concreta de la vida real. Y por supuesto, la presencia de Dios en todos y cada uno de ellos. O sea, podemos decir entonces que la Biblia nos invita ciertamente a pensar de manera profunda y amplia, sin negar, y más aún, sin renegar de la complejidad misma de lo real. De ahí pues que una adecuada lectura de la Biblia requiere de un pensar profundo y de una inteligencia sumamente despierta. En todo caso, una de las características del texto bíblico consiste precisamente en su decidido rechazo a reducirlo todo a un solo punto de referencia. Por ejemplo, decir, no, pues es que David fue muy bueno. O por el contrario, es que David fue totalmente malvado. Esto sería producto de una inteligencia simplista, ¿no? Y esa es, vuelvo a insistir, una de las características del texto bíblico. Rechaza tal simplismo, ya que la realidad es de hecho una compleja variedad de realización. Esta compleja variedad de realización puede verse de hecho en dos sentidos contrarios. El sentido cristiano, que es el paso de las tinieblas a la luz, o bien el sentido no cristiano, que es justamente el inverso, el paso de la luz a las tinieblas. Y esta compleja variedad de realización es, en efecto, la que es captada con gran nitidez por la inteligencia creyente. Esto es muy importante de entender. O sea, la Biblia en ningún momento, por ejemplo, nos invita a simplificar los asuntos. Al contrario, los expone con todas sus dificultades. Nos ofrece rosas con sus respectivas espinas, frutas con cáscara. De tal manera que en efecto nosotros no perdamos de vista esta compleja variedad de realización, la cual, insisto, únicamente es captada por la inteligencia creyente. Para la inteligencia simplista, el texto bíblico o es inaccesible o es contradictorio y a final de cuentas es inaceptable. Pero esto en realidad no corresponde a una verdad objetiva. Es simple y sencillamente testimonio de la incapacidad de esta inteligencia simplista para captar de manera pertinente esta compleja variedad de realización. Por eso es que en estos dos libros de Samuel no va a prevalecer una actitud única ante los acontecimientos.
O sea, no es que en los dos libros de Samuel se opte pues por una perspectiva exclusiva. No va a prevalecer una única actitud. El ejemplo más sobresaliente, claro, corresponde a David. Por eso habíamos mencionado este contraste establecido entre, ¿no?, los partidarios de David y los no partidarios de David, es decir, los partidarios de Saúl. De hecho, mantiene esta ambivalencia como carácter distintivo de esta compleja variedad de realización. No hay, pues, una única línea de referencia ante los acontecimientos sucedidos. Por ejemplo, si alguien quisiera sostener, ¿no?, el planteamiento de que David es irreprochable, se topa con enunciados claramente, ¿no?, desmentidores. Y al revés, si alguien quisiera decir que entonces David fue el peor, un asesino, ¿no?, un usurpador, lo mismo. También se toparía con afirmaciones que echan por tierra esta simplicidad. Ahora, si no hay una única línea de referencia ante los acontecimientos sucedidos, es porque la actitud de fe y su proclamación es un asunto de tacto intelectual y por ende de discernimiento, que sería el rasgo distintivo de la inteligencia creyente. O sea, esto es también como muy fundamental. Nosotros, vuelvo a repetir, tendemos a la simplificación, ¿no?, a minimizar la complejidad de lo real, porque eso evidentemente nos resulta más cómodo, ¿no? En cambio, si nosotros asumimos con seriedad esta complejidad de lo real, tenemos que esforzarnos por captar aquello que incluso escaparía a nuestra misma comprensión, que es la revelación. O sea, por ende Dios nos trata como personas maduras. Nos trata, pues, con mucho respeto como personas inteligentes, creadas a imagen y semejanza suya. Así pues, la palabra de Dios nos invita tanto a ponderar los textos y no dejarnos llevar por una única línea de referencia ante los acontecimientos sucedidos. Por una parte nos invita pues a ponderar los textos, pero también a penetrar profundamente en sus significativas variaciones. Por ejemplo, ¿qué significa esa variación tan sobresaliente en el caso de David? Pues que es una persona real, no es un personaje inventado. No es un personaje de historieta. No estamos aquí ante historietas inventadas. Estamos ante una revelación efectiva que además parte de personas reales en situaciones igualmente reales. Y como sabemos, en efecto, la realidad, ¿no?, contiene sus propias variaciones significativas. De hecho, el reto consiste en aceptar y asumir la capacidad de discernimiento para poder captar la presencia y la acción de Dios en el mundo, entiéndase la historia, y en nuestras propias vidas. Ahí hay un reto. O sea, eso es justamente a lo que se nos invita. Por eso, y esto es fundamental, la Escritura no es una imposición de ideas. O sea, no impone ideas. Tan es así que no podríamos quedarnos con una sola línea de referencia, sino que es una invitación a profundizar ampliamente en la complejidad de las experiencias vivas. O sea, si algo corresponde a la Escritura, a la Biblia, es precisamente esa invitación a pensar a fondo, a pensar seriamente, con todos los desafíos que esto implica, evidentemente para nuestra humana inteligencia. Pero es esta invitación a profundizar en la complejidad de las experiencias vivas lo que caracteriza y corresponde a la Escritura y por ende también a la revelación. O sea que la Biblia es la gran invitación a pensar a fondo. Por eso es que la Biblia no es para tontos. No ha sido para tontos y no lo será hasta el final. A la luz de lo anterior,
vale la pena entonces examinar algunos de los elementos presentes en estos dos libros de Samuel, ¿no? Por lo menos algunos de estos elementos presentes. Comencemos con la esterilidad de Ana, ¿no? Que va al principio del primer libro de Samuel, que de hecho es madre suya. El nacimiento de su hijo es descrito para evocar con fuerza un futuro cambio en las estructuras de Israel. Ya sabemos que sabemos que Ana era estéril y por ende el nacimiento de Samuel no es obra de la procreación natural, sino de la intervención divina. Bien, en este libro y en este momento en particular, este nacimiento providencial describe o ayuda a evocar con fuerza, con contundencia, un futuro cambio en las estructuras de Israel. O sea, podemos decir que el nacimiento de Samuel, a partir de la esterilidad de Ana, se conduce al anuncio de un cambio por demás decisivo. Y dicho cambio apunta a la encarnación de Jesús en tanto revelación del propósito de Dios con respecto a toda la humanidad. La encarnación es, pues, ese cambio decisivo que es evocado a partir de la esterilidad de Ana. O sea, Dios va a hacer una obra peculiar, una obra, diríamos, sui generis. Esta obra se llama encarnación y que en efecto se traerá consigo un cambio decisivo, que no es únicamente un cambio históricamente decisivo, sino que tiene que ver con un cambio decisivo en torno a la revelación del propósito de Dios con respecto a toda la humanidad. O sea, el cambio consiste en que es la humanidad la destinataria de la salvación ofrecida por Dios. Ya no solo se limitará al pueblo de Israel, sino que ahora el pueblo de Dios es la humanidad en su conjunto. Y ojo, sin quitar el dramatismo de esas tensiones y esos contrastes que en efecto la caracterizan. Por otra parte, ¿qué podemos decir con respecto a la emergencia de un gobierno monárquico? ¿Acaso pensaban los israelitas que la aparición de reyes en Israel es lo que suplantaría la presencia de Dios en el pueblo? Claro, bajo una forma simplista podríamos decir, sí, los israelitas cayeron en la tentación, ¿no? Y se dejaron llevar por los poderes terrenales, ¿no? A costa de traicionar a Dios. Pero no necesariamente ese fue el caso. Quizá para algunos sí, no para todos. Es decir, habría que buscar la liberación y la justicia social en poderes humanamente organizados, que es una pregunta que nos viene muy bien en estos tiempos. Repito, habría que buscar la liberación y la justicia social en poderes humanamente organizados, pues para ese tiempo, como sigue ocurriendo ahora, para algunos la respuesta era afirmativa. Sí, la liberación y la justicia social tiene que partir de poderes humanamente organizados. Hoy, por ejemplo, para algunos son las ONGs o alguna otro tipo de instituciones humanamente organizadas. No obstante, no todos estaban necesariamente de acuerdo con ellos. Otros decían simple y sencillamente que no era ahí donde habría que buscar la liberación y la justicia social. En definitiva, podemos decir entonces que la cuestión era la siguiente. Ante la emergencia ya paulatina y más o menos definida de la monarquía en el antiguo pueblo de Israel. ¿Son los reyes representantes de Dios en la tierra o no? Fíjense, preguntémoslo a algún político actual. ¿Son los gobernantes representantes de Dios en la tierra o no? Y veamos qué responden. ¿Qué sucede, pues, con la emergencia de un poder secular
en la experiencia de fe, porque evidentemente la fe también se ve involucrada en este poder secular que forma parte de nuestra propia existencia humana. Todo se resuelve con la aparición de un rey modélico que traiga consigo una serie de éxitos militares, o para ser más precisos, la cuestión de fondo es la siguiente: ¿el rey es algo político o teológico? ¿Son los reyes, pues, representantes de Dios en la tierra o no? ¿Qué sucede con la fe ante la emergencia de un poder políticamente organizado? Todo se va a resolver con la aparición de un rey modélico que traiga consigo una serie de éxitos militares. O sea, todo depende de la figura de un gran mandatario. Son cuestiones fundamentales que hoy quizá muy pocos se atreven a plantear, pero que tienen que ser también enunciadas en los tiempos actuales. Por eso, en efecto, se pondrá de manifiesto la ambigüedad de David como figura modélica en tanto rey. Por una parte, bien es cierto que a David se le atribuye en la tradición bíblica un estatus destacado debido a varios factores. O sea, la Biblia no le niega un estatus destacado a partir de varios factores. Por ejemplo, el más importante de todos, el haber acabado con la amenaza filistea para la existencia de Israel. Esa es como la columna vertebral del estatus destacado que se le atribuye, haber acabado con la amenaza filistea de la existencia de Israel, además de toda la serie de éxitos militares que ciertamente le acompañaron. Serían pues dos elementos fundamentales para el estatus destacado que se le asigna. Además, no podemos perder de vista, de igual manera, que fue David quien convirtió a Israel en un reino unificado con Jerusalén como capital unificadora neutral. Que esa es otra dimensión igualmente importante. Fue David quien en efecto convirtió al antiguo pueblo de Israel en un reino unificado. Ya no eran tribus, ¿no?, más o menos cercanas, ¿no? Ya se convirtieron en un reino unificado y además, ¿no?, teniendo a Jerusalén como una capital unificadora para todo el reino de Israel. Además, esta capital, como ya lo veremos en su momento, Jerusalén era neutral. Vamos a decirlo así, no correspondía ni al reino del norte ni al reino del sur. No pertenecía propiamente ni a Israel ni a Judá. Ciertamente, además, nunca se describe a David como presa de la apostasía, sino que incluso tiene fama de hombre y de confiar en el Señor, ¿no? Ese es, digamos, lo que también se suele enfatizar. Esta fama atribuida a David de ser un hombre de fe y de confiar en el Señor. Sabemos, por ejemplo, que ante el episodio de violencia y homicidio, confesó de inmediato su pecado y fue perdonado. También es cierto que David expresó su deseo de construir un templo al Señor en Jerusalén. Y antes de que se edificara el templo, incluso el arca de Dios, que había estado en un exilio simbólico durante algún tiempo, fue trasladada a Jerusalén. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 6, este traslado fue por orden de Dios, no por ambición personal de David. Además, Dios mismo prometió a David que a pesar de la iniquidad, su dinastía reinaría para siempre en Jerusalén. O sea, vemos que hay aquí una cercanía por parte de Dios bastante notable. Esta promesa que le hace a David de que a pesar de todo, a pesar de la iniquidad, su dinastía reinaría para siempre en Jerusalén. Por último, cabe destacar, ¿no?, también la supuesta autoría davídica de numerosos salmos que terminó por afianzar su reputación tanto religiosa como política. Y es que, en efecto, si por algo se le suele reconocer un estatus privilegiado a David, no es tanto por estos dos libros de Samuel,
sino por los salmos y sobre todo por la supuesta autoría davídica de muchos de ellos, incluso la mayoría de ellos. Nos sorprende, por tanto, que David fuera entonces reconocido como héroe nacional, a tal grado que David fue para el reciente reino de Israel, este reciente reino unificado con una capital propia, que era Jerusalén, lo que Abraham fue para el pueblo, ¿no? Y Moisés para la ley. O sea, no ocupaba pues un lugar menor. De hecho, David fue el primer rey con éxito en Israel y por ende una figura grande y heroica si la comparamos, por ejemplo, con Saúl y Salomón. O sea, si nosotros comparamos a David con Saúl y Salomón, vemos que en efecto David termina siendo una figura destacada. Según, por ejemplo, la tradición, Saúl fracasó porque el Espíritu del Señor lo abandonó. Y Salomón asimismo fracasó porque abandonó al Señor en su necia ancianidad. Ahora, después de Salomón, pero esto ya es tiempo después, se rompió la unidad del reino gobernado por David. En efecto, después de Salomón, la nación de Israel es que se dividió en dos reinos. El del norte, llamado ahora sí propiamente Israel, y el del sur, llamado Judá. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de la Biblia en su contexto. Puede decirse entonces que solamente David, ni Saúl, ni Salomón, logró construir un reino unificado, algo fundamental para el pueblo israelita. Ciertamente, cuando la esperanza profética se proyectó hacia el futuro, los profetas anunciaron una serie de imágenes para describir y referenciar dicha esperanza. Una de ellas fue la de un nuevo rey descendiente de David, que, en tanto Salvador, sería capaz de unificar a toda la nación en la Nueva Jerusalén. O sea, ya se habla pues de esta Jerusalén nueva, que no remite a David, sino a un descendiente de David, que además será reconocido también como Salvador, el único capaz de unificar a toda la nación en la Nueva Jerusalén. Ya sabemos, a la luz de la revelación de Jesucristo, que esta Nueva Jerusalén es la iglesia, la única que ha sido capaz de unificar a judíos y gentiles. No olvidemos pues que existía una tensión norte-sur en el pueblo de Israel que quizá no logremos comprender del todo. Ahora, Jerusalén, en la zona limítrofe entre Benjamín y Judá, Benjamín al norte y Judá al sur, era una ciudad neutral antiguamente. O sea, no pertenecía ni a Benjamín, es decir, al norte, ni a Judá, o sea, al sur, sino que era Jerusalén una ciudad neutral. Pero una vez conquistada, se convirtió en la ciudad de David, como se afirma en el segundo libro de Samuel. Y además, como esta ciudad era neutral, pues era justo la capital del reino de David. Y evidentemente, gracias a esta neutralidad, es que se pudo configurar como la capital unificadora del reino del antiguo pueblo de Israel, gracias a su neutralidad. Ahora, la llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén, como se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, aunque es descrita a menudo como una estratagema política de David, tal y como afirma el texto en efecto menciona que el traslado, o mejor dicho, la llegada del Arca de la Alianza a Jerusalén se debió sobre todo a una estratagema política de David, ¿no? Fue también una acción controlada por Dios. O sea, podemos decir que en efecto David actúa como un gobernante, incluso, digamos, como un hombre políticamente instituido. No obstante, Dios también interviene, porque a pesar de que se tratara de una estratagema política orquestada por David, fue Dios quien controla esta acción. En efecto, el arca de Dios
había estado ausente de Israel desde los días de Silo, como se afirma en el primer libro de Samuel en el capítulo 4. Así que su presencia en Jerusalén era un signo de la bendición y del favor divinos. Era pues una manifestación de Dios. De hecho, la construcción del templo en Jerusalén, ya con Salomón, se convertirá en el símbolo por excelencia de ese lazo que une a Dios con Israel. Y recordemos que este templo en Jerusalén, construido por Salomón, fue destruido más adelante. De tal manera entonces que con eso ya se indicaría que el lazo que une a Dios con Israel no es precisamente un templo construido por mano de hombre, sino aquel Hijo encarnado. Por eso no es de extrañar que el templo de Jerusalén se convirtiese, tras el desastre del destierro, en el foco primordial a partir del cual dimanaba la expresión de la esperanza israelita. Por eso es que podemos decir que la esperanza israelita estaba plenamente basada en el templo desde tiempos de Salomón. Y esto, digamos, sin apelar al destierro. De hecho, Ezequiel formula el futuro de la esperanza de Israel mediante la visión de un diseño arquitectónico del nuevo templo y de sus aledaños. Uno puede leer el libro del profeta Ezequiel de los capítulos 40 a 48 y veremos cómo en efecto se formula el futuro de la esperanza de Israel mediante la visión de un diseño arquitectónico de un nuevo templo. Y no solo del templo, sino incluso de sus respectivos alrededores. Así pues, cuando al final del Nuevo Testamento Juan ve a la Nueva Jerusalén bajando del cielo de la presencia de Dios, como se afirma en el Apocalipsis, estamos ya ante un signo que habla de la futura unidad de judíos y cristianos. O sea que se trataría, en todo caso, de la final resolución de los dos reinos divididos. De tal forma vemos cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inseparables. A final de cuentas, y esto es lo fundamental, la Jerusalén de David, recuerden, ciudad neutral en principio, anuncia la unificación de la división simbólica de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Judíos y gentiles. Es pues la Jerusalén de David la que anuncia ya en estos libros de Salomón la unificación de esta división simbólica de Israel entre los dos reinos, el del norte y el del sur, para dar paso finalmente al pueblo de Dios en su conjunto. Por eso no es casual que Jerusalén se haya convertido desde tiempos de David en un poderoso símbolo de unidad. No obstante, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, promete que no será David quien construya una casa a Dios, sino que será más bien Dios mismo quien construya una casa, entiéndase aquí, una dinastía a David. O sea, digamos que la intención de David es buena, pero Dios tiene un plan mayor. No se trata de lo que nosotros queremos hacer por Dios, sino de aquello que Él ha hecho por nosotros. Más aún, el heredero de David será quien construya el templo y Dios será quien afiance su dinastía. Y además, y esto es importante, la promesa en este caso es incondicional. Cuando cometa alguna iniquidad, ¿no? Está hablando precisamente de la dinastía de David, no apartaré de él mi fidelidad. Vemos entonces una promesa ciertamente rotunda, o sea, netamente incondicional, como se afirma en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 14 y 15. Esta es, dicho de paso, una de las más claras expresiones del compromiso rotundo, total, incondicional de Dios con Israel, ya que incluso apunta a un futuro más allá de la catástrofe. O sea, ocurrirá la iniquidad y a pesar de todo, no me voy a apartar de él, de mi pueblo. Además, una catástrofe que en efecto remitiría
¿no?, al año 587 antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Y el Señor ya había avisado que a pesar de la iniquidad, como en efecto se empieza a despuntar de manera más organizada por medio de la aparición de los reyes, algo que cuando abordamos el libro de los jueces vimos cómo se empezaba ya a dar este desvío, ¿no? No por ello, repito, a pesar de la destrucción de Jerusalén, la presencia del Señor los abandonará. Así pues, la expresión del compromiso incondicional por parte de Dios se pone de manifiesto cuando recordamos que durante la ausencia del arca, que se menciona en el primer libro de Samuel, capítulos 4 a 6, el compromiso de Dios se puso en juego indirectamente. Recuerden que hasta este momento no hay templo y la referencia fundamental, ¿no?, de la relación con Dios es el arca. Pero si el arca está ausente, pues se pone en juego este compromiso. Y la pregunta o la interrogante primordial es este: ¿volvería Dios a Israel o habitaría en algún otro lugar? O sea, ¿nos abandonó o no nos abandonó? ¿Volverá a nosotros o se olvidó de nosotros? No obstante, como nosotros ya mencionamos, la promesa de Dios es fuerte e inconmovible. De hecho, por eso se pondrá de relieve la figura sobresaliente del profeta, ¿no? La figura del profeta en los dos libros de Samuel es lo que establece la tonalidad, digamos, la tesitura esencial de toda la posterior literatura profética. Está ya establecida esta tesitura, esta tonalidad en los dos libros de Samuel. En este caso, el profeta, frente al rey y al pueblo, exige justicia individual y social. Es decir, establece la voluntad de Dios como valor supremo de Israel. O sea, la voluntad de Dios es el valor supremo para toda persona. Es decir, para cualquier miembro del pueblo y también para el propio rey. Por encima del rey está Dios mismo. Y lo que importa para el rey y el pueblo es que en efecto se permanezca fiel a él cumpliendo su voluntad. Entonces, a pesar de la emergencia de esta organización humanamente política, el profeta aparece, como lo habíamos mencionado al inicio, como el portavoz de Dios. Por tanto, no es casual que el primer libro de Samuel, o sea, en sus capítulos 1 a 3, comience con la emergencia de un profeta. Por eso no es casual que el primer libro de Samuel comience efectivamente con la emergencia de un profeta. O sea, da inicio con el nacimiento del propio Samuel. De entrada, la escena tiene que irradiar cambio y transformación. Es esto, pues, lo que se anuncia. Se trata de aquella transformación simbólica de una mujer estéril que se convierte, o sea, cambia, ¿no?, se transforma en mujer fecunda. En tal caso, la desesperación y las lágrimas iniciales de su madre Ana se transforman finalmente en esperanza y gozo. Y vean cómo vuelve a aparecer este contraste fundamental que corresponde a la complejidad misma de lo real. La desesperación, el sufrimiento, el dolor, las lágrimas son reales, pero no definitivas, aun cuando formen parte de este panorama efectivo de realización. Porque al final, esto inicial se transforma en algo completamente diferente. Por ejemplo, en este caso, en esperanza y gozo. Entonces, de fondo, el nacimiento providencial de Samuel augura la irrupción de algo nuevo en Israel. Una nueva esperanza venida de lo alto se hace realidad, porque en efecto el nacimiento de Samuel no fue por vía natural, sino que fue más bien por vía providencial. Y vemos como el cántico de Ana no hará sino celebrar y alabar tan notable acontecimiento. ¿Cuál es este notable o tan notable acontecimiento? Pues el origen de una nueva vida. Se trata efectivamente de un portento que describe un cambio de grandes proporciones en la situación específica
de Israel. Es decir, cuando los jueces y los descendientes de Elí son finalmente sustituidos por Samuel. En primer lugar, recuerden, no lo olviden, un profeta. Y a continuación, también serán sustituidos estos jueces y los descendientes de Elí por los reyes. Sin embargo, no todo es luz, ya que, como veremos la siguiente ocasión, desde el principio, aparecen tonalidades oscuras y amenazantes. Si bien es cierto, se da el anuncio luminoso de una vida nueva, eso no excluye desde el principio, tal y como se ve en el primer libro de Samuel, la emergencia de tonalidades oscuras y amenazantes que nos invitan a no perder de vista la complejidad de lo real y por ende la amplitud y profundidad de la revelación de Dios.